Como cantaba Asfalto, ¿no? Ven, Capitán Trueno, haz que gane el bueno, ¿no? Y bueno, Asfalto también cantaba Días de Escuela, ¿no? Pues joder, qué tiempos aquellos, ¿no? En los que teníamos mucho tiempo libre después del colegio para leer estos fantásticos cómics, ¿no? El Capitán Trueno supuso para mí un impacto espectacular con 11 o 12 años. Yo recuerdo que iba mucho al caserío de mi abuela, y en el caserío de mi abuela vivía mi tío, que por entonces era soltero, ¿no? Mi tío pues tendría unos 40 años o así, y yo trasteaba mucho en su habitación porque tenía muchísimos cómics, muchísimos tebeos. Y bueno, sobre todo cuando llovía, pues iba un poco allí con algún primo mío, o alguna prima, íbamos a pintar y tal, con rotuladores y tal, y bueno, a hacer un poco el idiota. Y yo sobre todo siempre leía muchísimos cómics, ¿no? que él tenía, y bueno, me flipaban muchísimo. Y el Capitán Trueno me impactó mucho. Recuerdo además que un día mi tío dijo, ¿te gustan todos estos cómics? Pues para ti. Y fue la hostia. Me llevé un montón de cómics de Zimok, La espada salvaje de Conan, Hazañas bélicas, Un papá, El piel roja, que bueno, me voló la cabeza totalmente, ¿no? Un poquito antes de Asterix. Y bueno, brutal, ¿no? Yo por entonces, mis referentes básicamente eran Pesadillas de R.L. Stein, y sobre todo mucho Zipizape, Mortadelo y Filemón. Y bueno, algo de Asterix y Tintín también me solía caer normalmente en Navidades y tal, pero el Capitán Trueno me voló la cabeza, ¿no? Y sobre todo El juramentado ataca. Espectacular, o sea, me impresionó muchísimo, ¿no? Ragnakris, que era verdaderamente demoníaco, este chamán hechicero que era un hijo puta absoluto, que tenía todo el pueblo abducido, todos con las cabezas rapadas. Bueno, es que me pareció increíble. También el temido y temible Steinhoff, ¿no? Que era malo, 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 malísimo, ¿no? Que cuando digamos, sus súbditos o sus esbirros hacían algo mal, los lanzaba una trampilla con tiburones, ¿no? Bueno, es que era espectacular. Además era muy guapo, bueno, no esas tardes de verano, ¿no? Que, bueno, a veces tu madre te dejaba jugar a la Game Boy, pero claro, ¿qué pasa? Que tenías pocas pilas y no tenías pasta, o a veces el adaptador no funcionaba bien o lo que sea, y pues bueno, pues tu madre no te dejaba siempre jugar a la Game Boy, bueno, pues podías leer, ¿no? Y bueno, esas tardes de verano de agosto, con un calor de la hostia, te sumergías en las lecturas del Capitán Trueno y viajabas a mundos insólitos, increíbles, con una épica espectacular, con una aventura muy chula. Y era increíble, ¿no? O sea, te perdías allí, y son cómics que he leído miles de veces, ¿no? Cimok también fue súper impactante, y todos los cómics de 2000 AD que nosotros comprábamos en los todo a 100 de la época, ¿no? Ahí podías comprar, normalmente comprábamos canicas, comprábamos algunos soldados, comprábamos también, yo recuerdo comprar figuras de futbolistas de Maradona, y pins de escudos de fútbol. Comprábamos muchas chorraditas, y comprábamos muchísimo 2000 AD. Allí, que venían en tomos, en tomos así un poquito de aquella manera. Y bueno, nuestras madres nos dejaban comprarlos porque, bueno, pensaban que eran cómics para chavales y tal. Y bueno, pues de vez en cuando también nos compraban alguna figurita de estas de Yolanda en los kioscos, o los típicos cromos de fútbol, ¿no? De Panini, de este. Y bueno, pues siempre cae alguna cosilla, ¿no? Algún tebeo de Zipizape también solía caer de vez en cuando, ¿no? No siempre, pero sobre todo cuando estábamos con nuestro abuelo, siempre le saqueábamos, ¿no? Y nos compraba muchísimos cómics, yo recuerdo, o sea, muchos cómics no, más que cómics, álbumes de cromos, ¿no? Yo recuerdo de la temporada 93-94, 94-95, 92-93 la primera temporada que yo hice, luego también que hay algún matutano, ¿no? Por los tazos, ¿no? Por lo típico. Y bueno, el Capitán Trueno, Steinhoff también me marcó muchísimo, y esta vikinga espectacular que estaba totalmente enamorada del Capitán Trueno. Estos cómics venían con Yoplait, y son cómics de la época, ¿no? Del 80 y tantos, y que mi tío los guardaba. O sea, mi tío tampoco es que fuera un grandísimo lector, lo que pasa es que tuvo un accidente, y todos estos cómics, tuvo un accidente de moto, se pegó una hostia de puta madre en el 80 y tantos, con 20 y tantos años, y entonces todos los cómics que tenía se los compraba mi otro tío cuando estaba en el hospital, porque estuvo como un año y pico con la pierna mal, además perdió un ojo en el accidente. Y bueno, pues estuvo como un año ingresado en el hospital y tal, hecho una mierda, y mi otro tío le compraba un montón de cómics, y entonces todos los cómics que tenía eran de esa época.
Porque recuerdo que mi padre me dijo que sí, que ellos compraban muchos hazañas bélicas y tal, y Capitán Trueno y tal, y Jabato, pero se compraban y se cambiaban después. Se cambiaban por otros, o se cambiaban por álbumes de cromos, pues eso, pues cuando Johan Cruyff jugaba en el Barcelona y tal. Eh, Claro, entonces no estaba tanto lo del preservar, ¿no? O sea, era más de, pues eso, me leo la historieta del Capitán Trueno y luego, pues bueno, pues lo cambio por otra de Jabato o por otra cosa, ¿no? Luego más tarde también sí me impactaría muchísimo también Benito Boniato, también me gustó mucho. Las historias del Capitán Trueno, ¿no? El dios aquel tiburón y los hombres tiburones, bueno, era brutal, que había un tiburón legendario primitivo, ¿no? Que estaba encerrado como en una cárcel de hielo, buah, es que era brutalísimo, es que me flipaba, eran historias súper originales, ¿no? Luego también aquellos hermanos que vivían como en una especie de pirámide, ¿no? Tolco, ¿no? Que se inventó una historia, ¿no? Y hizo creer a todos sus hermanos que la princesa Sigrid era la esposa del sol, ¿no? Buah, brutalísimo. Y luego también cuando van con las amazonas, cuando se encuentra el Capitán Trueno con las amazonas, con aquellas pirañas, ¿no? Que era brutal. Y este rey de los jíbaros, ¿no? Cerdak, que era un hijo de la gran puta absoluto y era malvado, malo, malísimo, ¿no? Y la casa, ¿no? La choza aquella de Tanika, que era una especie de bruja, que era increíble. O sea, es que todas estas cosas se hubieran podido adaptar súper bien en los años 80 o en los años 90 al mundo del cine y hubieran sido brutales, ¿no? O sea, yo no sé por qué el Capitán Trueno, esta era Tanika, ¿no? Buah, era increíble. Yo no sé por qué nunca se llegó a adaptar esto de una manera decente, ¿no? Esto se hubiera podido hacer súper guay, de una manera un poco épica, con aventurillas. Y yo creo que, joder, que hubiera tenido su punto, ¿no? No sé, yo creo que igual estamos ya un poco tarde, ¿no? Para adaptar este tipo de cosas, pero joder, el Capitán Trueno, ¿no? Ha sido nuestro puto héroe por excelencia, ¿no? El héroe patrio. Y, hostia, el Capitán Trueno, junto a Crispin y Goliath y Sigrid, era la hostia en la época. Y bueno, los libros que nos mandaban en el colegio antes de Harry Potter y todas estas cosas, aunque a mí Harry Potter nunca me ha pillado así, me pilló un poquito más mayor. Yo recuerdo los libros que nos mandaban a leer en el cole, pues por ejemplo Fray Perico y su Borrico de Juan Muñoz Martín, Cucho también recuerdo que me gustó mucho en su día, de José Luis Olaizola, y El Pirata Garrapatas, también de Juan Muñoz Martín. Creo que tienen como segundas partes los dos, y recuerdo que fueron libros súper interesantes. Y en euskera recuerdo Pochócor en Usaña también, que leíamos, que era muy guay. Y bueno, qué tiempos aquellos, ¿no? Eran increíbles. El Capitán Trueno, qué pena, ¿no? Que Juanma Ojuyoa no pudiera hacer la adaptación de la película. Luego se hizo una adaptación de aquella manera un poco cutrona, que salía Luis Fernando Alves, y creo que salía también el padre, no sé cómo se llama, Roberto, no recuerdo el nombre del actor, el padre de... O sea, el padre de familia de Ana y los siete salía también en la serie. Y Sergio Pérez Mencheta de Capitán Trueno, bueno, aquello fue un poco dantesco, pero joder, Juanma Joyoa tenía un storyboard súper guapo, la Filmax iba a gastarse un pastizal, pero al final aquel proyecto se frustró, pues porque le prometieron un montón de cosas que luego no se cumplieron. Juanma Joyoa también era un poquito exigente, ¿no? Que bueno, ahora han salido, ¿no? Las pelis de Divisa, ha sacado Divisa, ¿no? La Madre Muerta, las de Mariposa, ¿no? Las primeras películas de Juanma Joyoa. Y bueno, Juan Mojoyo también era una persona un poquito de difícil trato, digamos, y tampoco se iba a ceder, ¿no? Con las exigencias, ¿no? Porque creo que le llegaron a decir que Ani Gartiburu podía ser una buena Sigrid, y no sé si le dijeron Bud Spencer como Goliath o alguna cosa así. Y bueno, entonces él dijo que no, que pasaba de todo el rollo este, porque además empezaron a recortar presupuesto a la Filmax. Y al final, pues aquello se fue a tomar por culo, ¿no? Pues qué tiempos aquellos, ¿no? Los tiempos de los cómics, los tiempos de los tebeos, los tiempos de los cromos, los tiempos de las canicas, los tiempos de las chapas. Nosotros jugábamos mucho con las chapas. Comprábamos los cromos de fútbol, yo recuerdo la 93-94, que se podían pegar, eran verticales, y recuerdo pues cromos de Ander Garitano, ¿no? Del Atleti de Bilbao, de Xavier Escurza, de Michael Laudrup. Nosotros decíamos Michael. Yo recuerdo también que había uno Moya que jugaba en el Sevilla, que si mi primo siempre decía Moya, cómeme la polla. Sí, pues le recortábamos, cuando teníamos repe, le recortábamos la foto circular de la cara, y luego la poníamos en las iturris, ¿no? Las iturris son las chapas de las Coca-Colas, y luego le poníamos, bueno, mi padre a veces soldaba y tal, y cortaba un cristal,
y entonces le ponía el cristal encima y quedaba como súper guapo, ¿no? Y teníamos unas iturris súper guapas. Luego también se hacía mucho iturris o chapas de ciclismo, ¿no? También en esa época estaba Miguel Indurain, Tommy Rominger, Marco Pantani, Alex Tule. El Tour de Francia también aquí en Euskadi pegaba mucho, el Giro de Italia también. Y era la hostia. Y incluso era la hostia, fíjate, lo felices que éramos, que estábamos todos los días recogiendo un montón de paquetes de matutano y tal del suelo, que si recogías 4 o 5 te daban un super cromo, ¿no? En la tienda, en el kiosco de toda la vida, y un super cromo de estos que se podía como manipular y tal, y salía como de forma tridimensional. Recuerdo el cromo de Iotop del Español. O sea, bueno, eran unos tiempos increíbles, ¿no? Aquellos sí, pues, cuando Coca-Cola sacó las chapas de la Eurocopa del 96, también brutal, ¿no? Que venían las caras de los jugadores, no iban. Además, creo que salían algunas fotos de jugadores que luego creo que no llegaron a ser convocados. Porque creo recordar que estaba la chapa de Iván de la Peña o de Raúl y no fueron convocados a la Eurocopa del 96. Claro, esto exactamente no sé cuándo fue, yo creo que fue en el año 96, 95, 96 o 96, 97, porque yo creo que el día de mi comunión, pues al final acabamos hasta súper tarde y tal, y fuimos a un bar y como me molaba a mí el tema, yo estaba siempre a mis tíos y tal, no, la chapa no la tiréis para mí, que yo colecciono la chapa hasta de fútbol de la Eurocopa, y el pavo del bar me dijo, mira chaval, ¿te gustan las chapas? Pues mira, te voy a dar toda la bolsa. Y yo fui a casa, yo creo que mi madre pensó, por favor, no, no le des las chapas, por favor. Me dio una bolsa entera de chapas y bueno, y yo era el hombre más feliz del mundo, tenía toda la colección, ¿no? Zubizarreta, todos aquellos, ¿no? Y luego recuerdo también que antes también era muy típico, pues eso, pues lo típico, los vecinos y tal. Nosotros siempre teníamos mucho contacto con los vecinos, jugábamos muchísimo, además vecinos de diferentes edades. Yo era como el más joven, yo siempre me ponía como de portero normalmente, aunque luego jugué mucho tiempo como central. Mi entrenador me llamaba Baresi, ¿no? Que recientemente ha fallecido. Y bueno, mi referente total era Hierro, ¿no? Intentaba como imitarle a Hierro, Manolo Sanchís, me gustaba mucho. Luego más tarde Iván Elguera también me gustó mucho. Entonces jugábamos mucho a fútbol, ¿no? Estábamos todo el puto día jugando a fútbol. Y luego cuando los vecinos se hacían un poco más mayores, pues siempre te venía pues la madre de turno y te daba un montón de juguetes de los vecinos. Yo recuerdo que nosotros teníamos un vecino en el séptimo que él tenía todos los Playmobiles, tenía el castillo de Playmobil, tenía un montón de movidas, y nosotros éramos unos muertos de hambre que no teníamos nada y flipábamos cuando subíamos a su casa. Además él tenía la Nintendo NES y era la hostia. Cuando vimos aquello flipábamos, ¿no? El juego este de la pistola del perro, ¿no? De cazar a patos. Es que, bueno, nos voló la cabeza. Y tenía un juego guapísimo con imanes y tal, que era como de tenis. Y era una pasada, es que no recuerdo cómo era el juego, pero era guapísimo. Era como con dos jugadores de tenis que tenía como unos imanes, se movía y era brutal, ¿no? Era como muy, muy adictivo y bueno, flipamos. Tenía muchísimos Lego también, era la hostia. Y pues lo típico, pues cuando los vecinos hacían mayores y tal, pues te daban pues algún Masters del Universo, medio destrozado, sin cabeza, algún G-Joe. Y recuerdo en la parada de autobús que había un chaval que tenía como 4 o 5 años más que yo, y bueno, su madre era muy amiga de mi madre, y una vez le dio una mochila completa, o sea, una maleta, o sea, sí, una bolsa de deporte completa llena de cromos de los años 80. Y era la hostia, o sea, pero mezclado, o sea, cromos de monstruos, cromos de un montón de cosas que es que ahora mismo es que ni recuerdo, o sea, había tantos cromos, o sea, había miles de cromos, brutalísimo. Es una pena que no conservo aquello, se fue a tomar por culo. Yo creo que mi madre un día, pues cuando ya tuve 14 años o 15 años, los tiró a tomar por culo. Y como tiró los cromos de fútbol, tiró los tazos, tiró todo. Los cromos de Dragon Ball, los cromos de La Bella y la Bestia, los cromos de Caballeros de Zodiaco, todo lo tiró a tomar por culo, ¿no? Esto solía pasar mucho, ¿no? Nosotros en la familia, por parte de mi padre, pues teníamos vacas, teníamos cerdos, teníamos un montón de animales, y entonces, pues no sé cómo mi abuelo, mi padre, mi tío, y bueno, como teníamos un montón de animales, pues ellos consiguieron como una especie de relación con una empresa de yogures, de bollicaos y tal, como de distribución, y por 4 duros traían camiones y camiones y camiones de bollicaos, de yogures y de un montón de productos que estaban como a punto de caducar y tal por 4 duros. Y recuerdo, claro, eran sobre todo comida para cerdos. Bueno, pero los cerdos también normalmente comían bien,
pero pues a veces igual en invierno o lo que sea, pues igual también comían yogures o bollos y cosas así, ¿no? Y bueno, yo recuerdo que había un montón de bañeras allí. Las bañeras se utilizaban para que las vacas bebieran agua. Y en esas bañeras, pues recuerdo mi prima y yo, que teníamos una relación de la hostia. Mi prima tenía un año más que yo, pues mi prima tendría como 10 años y yo 9. Y estábamos todo el rato abriendo todos los bollicaos, todos los yogures, todas las cosas. No para comérnoslos, que bueno, a veces sí nos comíamos alguno porque estaban como a punto de caducar. Algunos también estaban caducados, ¿eh? Algunos caducados y otros a punto de caducar. Pero sobre todo para ver los cromos que tenían, las cosas. Entonces era increíble, ¿no? Porque teníamos como a nuestro alcance miles y miles y miles y miles, o sea, camiones enteros de bollicaos, de yogures, de un montón de cosas. Y joder, y yo recuerdo que era la hostia, ¿no? Era increíble. Es una pena, ¿eh? Es una pena porque no sé dónde cojones está todo aquello, todo aquel material que teníamos y se fue a tomar por culo. Todo aquello, pero lo recordamos con mucho cariño. Luego también que no se conservaba antes, ¿no? Pues que te comprabas el juego de la Game Boy cuando te caía uno de vez en cuando en un cumpleaños y tal, y las cajas se tiraban. Y bueno, es una pena, ¿no? Todo aquello, ¿no? Pero se ha ido un poco perdiendo, pero es que, bueno, era espectacular, ¿no? Pues bueno, esto ha sido un poquito el vídeo, ¿no? De recuerdos de Abuelo Cebolleta del Capitán Trueno, ¿no? Ven, Capitán Trueno, haz que gane el bueno.